Déjame empezar por lo que sinceramente quiero preguntarte. ¿Estás arrepentido de ser presidente de la Asamblea? No, por supuesto que no, Anderson. Jamás voy a estar arrepentido. Realmente, haber sido escogido presidente de la Asamblea Nacional realmente ha sido uno de los honores más grandes que he tenido en mi vida y estoy tratando y completamente comprometido de estar a la altura y cuando salga de la Asamblea Nacional poder mirar a los ojos a todo el pueblo ecuatoriano, a todos los asambleístas y decirles que salgo con el deber cumplido. Tus críticos dicen que no eres el presidente del primer poder del Estado, es decir, de la Asamblea Nacional, sino casi que el ministro de los proyectos de ley, en una eh, clara muestra de que no te ven como el presidente de un poder independiente, sino como un subordinado a Carondelet. ¿Te ves así? Por supuesto que no. Yo creo que esa es la narrativa que está tratando de imponer ciertos asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana. Y aquí hablemos, Anderson, con hechos. Si es que Mm. fuese así, entonces todos los proyectos de ley económicos urgentes que presenta el presidente Daniel Noboa a la Asamblea, por ejemplo, serían aprobados tal cual fueron presentados. Pero cada uno de los proyectos de ley que presentó el Ejecutivo y cumplió con su proceso dentro de la Asamblea, hubo debate, se acogieron observaciones y los proyectos cambiaron, evolucionaron, escuchando todas las voces. Entonces ahí hay un claro ejemplo de que esta asamblea no está haciendo lo que hacía en el pasado. Yo creo que en este caso, Anderson, la Revolución Ciudadana, aquí viene el dicho, cada ladrón juzga por su propia condición, y en la asamblea de ellos, de la presidenta de Gabriela Rivadeneira, de la Revolución Ciudadana, todo proyecto de ley que enviaba el presidente Rafael Correa era aprobado tal cual, como un gran paquetazo. Y eso hoy no sucede aquí. Si yo te pido que me cites un caso importante de fiscalización que el legislativo que conduces ha llevado contra los funcionarios del gobierno actual, ¿lo puedes citar? Puedo citarte, sí, han existido varios casos de fiscalización. Este de aquí no se trata de alguien del oficialismo, porque fue otro poder del Estado, que es el caso de Mario Godoy, por ejemplo, que fue el presidente del Consejo de la Judicatura, que se llevó adelante este juicio político y al final terminó siendo destituido. Y tal como lo dije ayer, Anderson, cualquier autoridad que no le rinda o que no esté a la altura de su cargo y que no cumpla con su deber será destituido sin pensarlo dos veces. Obviamente sigue una Permíteme presionarte, fiscalización. permíteme presionarte en eso, presidente. Ujú. ¿No me puedes citar un caso de fiscalización a funcionarios del gobierno, del ejecutivo? Sí, te puedo citar, por ejemplo, el caso Progen. En el caso Progen, la Comisión de Transparencia, que su presidenta Diana Jacome llevó adelante el caso de fiscalización y el informe ya lo cerró y lo envió a la justicia para que sea la justicia quien encuentre quiénes son los responsables y los responsables tendrán que estar detrás de la cárcel, de las rejas. Cuando fue el primer intento de fiscalización del caso Progen, el Pleno se negó. ¿Te arrepientes de esa postura que tuvo el oficialismo? Hoy que Yo hay creo que eso 21 respondía en ese funcionarios momento, sí. procesados, perdón, No, sí. Anderson, yo creo que eso respondía al momento, luego de ver cómo se ha desarrollado el caso de fiscalización o el caso de Progen. Definitivamente estamos a la espera, como todos los ecuatorianos, de los resultados del sistema judicial para ver quién es el responsable de este atraco y cuando conozcamos al responsable, esa persona será llevada a juicio político sin pensarlo dos veces. Ok, ponte del lado, no, yo sé que cuando se hacen estas preguntas tú piensas enseguida en la oposición, pero ponte del lado de la gente normal, que es en realidad quien ve el programa suele ser gente normal, no son los asambleístas de oposición solamente o de gobierno, sino gente normal que dice, ya, ¿por qué tenemos que esperar 3 años, 4 años a que la justicia haga su trabajo para que la Asamblea tenga que hacer el suyo, que es fiscalizar al poder de hoy? Porque si yo veo los procesos de fiscalización del legislativo bajo tu conducción, casi todos responden a las administraciones anteriores. Es decir, no son ustedes un contrapeso del poder que está hoy sentado en Carondelet. Yo no estoy de acuerdo contigo, Anderson. Sí somos un contrapeso de Carondelet en la Ujú. Asamblea Nacional. Te lo di como ejemplo el caso de la fiscalización de Progeni. Estamos fiscalizando también el desabastecimiento de combustible en una de las comisiones. También el caso de las manifestaciones. La Asamblea Nacional es el contrapeso del Ejecutivo, pero creo que como ecuatorianos hemos estado acostumbrados de un legislativo que solo está buscando ponerle el pie al legislativo y tener intereses partidistas o riñas o luchas de poder y de egos, que este no es el caso.
Tienes buena relación con el presidente de la República, Tengo buena relación con todas las autoridades del Estado. sin faltarte el respeto ni mucho menos, Nils, pero ¿tú lo ves como un jefe al presidente de la República? No, no lo tomo como una falta de respeto, Anderson, pero definitivamente no. El presidente de la República no es jefe del presidente de la Asamblea Nacional. Cuando llegaste a la asamblea, recuerdo, hubo un discurso que para muchos fue emocionante. Yo creo que te escribí públicamente después de ese discurso. A mí me gustó porque prometías una asamblea distinta, una asamblea que no fuera la asamblea del relajo y del puñete y de las acusaciones eternas, y donde la gente se pudiera escuchar entre ellos, donde los asambleístas trabajaran en una institución que tiene fama de trabajar poco y trabajar mal. eh, y claro, con el paso del tiempo, muchas de esas promesas se fueron diluyendo. Por ejemplo, la de trabajar de lunes a viernes en la Asamblea Nacional. Tengo 20 o 30 preguntas en mi audiencia diciéndoles qué pasó con lo de trabajar de lunes a viernes. Eso primero. Y lo segundo, cuando decías no vamos a hacer una asamblea de broncas, hombre, los primeros 3 meses de la asamblea tu oposición no pudo usar el micrófono, básicamente. Vamos a eso. ¿Por qué lo hiciste? Ok, tratemos los dos temas. Empecemos por el segundo. No es cierto que la oposición no podía tocar el micrófono. Cuando solicitaban la palabra, se les daba la palabra, Anderson. Y podemos ver el caso en el mes de marzo del asambleísta Ricardo Patiño, por ejemplo, que cuando le di la palabra en Machala, lo primero que dijo: a los años, presidente, que me da la palabra, yo le respondí: asambleísta, a los años que me la pide. Y en ese momento le pedí al secretario general que certifique cuándo había sido la última vez que el asambleísta Patiño había solicitado la palabra, y había sido 2 meses atrás, en enero. Y eso se puede replicar con los diferentes asambleístas que pasan diciendo lo mismo. Es principalmente tratar de marcar una narrativa que en la Asamblea Nacional no hay debate, pero quien está atento y ve los debates se da cuenta que Ya, todos los yo vi, asambleístas han tenido la oportunidad. Y perdón, Anderson, ya termino. sí, Y justamente ayer vi un artículo de Primicias, si no me equivoco, y el artículo de Primicias aparece cuáles son los asambleístas que más han intervenido en la Asamblea Nacional, y aparecía en segundo lugar. En primer lugar aparecía un asambleísta de ADN, y en segundo lugar un asambleísta del Partido Social Cristiano. Anderson, yo jamás le voy a tener miedo a la crítica, jamás me va a incomodar los comentarios que se den en el Pleno, porque mi rol como presidente de la Asamblea Nacional es que todas las voces se escuchen y que se puedan presentar mejores y buenos argumentos para construir una mejor ley. Los asambleístas podrán decir lo que quieran, no me lo tomo personal. Esto es, aquí hay un solo propósito: tener buenos ujú. proyectos de ley, y para eso necesitamos diversidad de opinión. Así que todos los asambleístas, indiferentemente a su bandera política, a su color de partido, necesita intervenir, pero para intervenir tiene que pedir la palabra. De lo contrario, ¿cómo le doy la palabra si no ha pedido la palabra? Como el caso del asambleísta Ricardo Patiño. Vi el artículo de Primicia, me parece que ayer, eh, y el artículo de Primicias lamentablemente no te permite ver la temporalidad. Yo recuerdo haber seguido las primeras sesiones de la asamblea, que son siempre las más emocionantes, y el uso del micrófono de la oposición era nulo, o sea, escaso. No te puedo citar hoy de memoria lo que pasó en mayo anterior, pero al menos era mi apreciación. Me alegra Como saber tú lo has si dicho, Anderson, sí, yo creo que es, perdón que te interrumpa, es tu apreciación y tu sí, percepción, mi más no la apreciación. realidad, por lo que me comprometo a enviarte la información de los primeros 3 meses de cuántas veces tuvo la palabra las otras fuerzas políticas. No solo hablemos de la Revolución Ciudadana, hablemos de Pachacutic, del Partido Social Cristiano y de los asambleístas independientes. ¿Tu mayoría está conformada con base en qué acuerdo, Nils? De acuerdo de gobernabilidad de las cosas que importan para el país. ¿Qué es eso? Así que no suene a política, o sea, frase política hecha. No, claro. A ver, en lenguaje sencillo, se han establecido prioridades dentro de la Asamblea Nacional. Trabajar por la seguridad del país, por ejemplo. Aquí, como yo lo veo y como le he dicho a los diferentes jefes de bancada de las diferentes, bueno, de las dos bancadas y los líderes de las diferentes fuerzas políticas, aquí estamos todos en un solo barco que se llama Ecuador. O remamos todos hacia la misma dirección, hacia el puerto que queremos llegar, o si cada uno empieza a remar hacia lados contrarios, simplemente no vamos a avanzar. Que esto no signifique, Anderson, que todos tenemos que estar de acuerdo con alguna posición. Como lo dije ayer,
el Ujú. debate es importantísimo y para una democracia necesitamos que hayan diferentes opiniones, que hayan buenos argumentos y que no se trate de oponerse a toda ley simplemente porque la presentó alguien del oficialismo, la presentó alguien de la Revolución Ciudadana, la presentó alguien de Pachacutic. No, hay que tener madurez política y creo que hemos visto en diferentes casos como algunos proyectos de ley, por ejemplo, el proyecto de ley económico urgente de vivienda que busca darle hogar digno a más de 720.000 familias en el Ecuador, que es un buen proyecto de ley. Y tuvimos incluso, no en ese proyecto de ley, pero en Ujú. otro, de la ley de educación financiera, un asambleísta de la Revolución Ciudadana, el asambleísta Vanegas, que públicamente dijo, estoy a favor de este proyecto de ley. Es un buen proyecto de ley y los ecuatorianos lo necesitan. Sin embargo, tengo que ser disciplinado a mi bloque y votar en contra. ¿Te hace sentido eso a ti, Anderson? Hombre, gracias a Dios no me toca a mí valorarlo, sino Bueno, a los que yo están creo, ahí yo dentro. creo, son cosas sin sentido. Por ejemplo, la asambleísta Mm. Paola Cabezas, en esa misma ley de educación financiera, que busca poner en el pensum la educación financiera para que los ecuatorianos no caigan en trampas Sí. o en estafas, Paola Cabezas dijo, los ecuatorianos no necesitan educación financiera. Y sí, es su opinión legítima. Es su opinión legítima y lo puede decir pública y abiertamente en el Pleno. Tiene la palabra, está utilizando la democracia para decir su sentir. Pero yo también puedo decirte que yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Y la Asamblea Ujú. Nacional, el Pleno, es un lugar seguro para escuchar la diversidad de opiniones. Y serán Eh, los ciudadanos que juzguen quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo, ¿no? Tengo la pregunta pendiente de los 5 días de trabajo, ya vuelvo a ello, pero ya que tocamos a Paola Cabezas, en estos días se quejaba la asambleísta Cabezas de que has bloqueado la creación del Grupo Parlamentario de Derechos de las Mujeres. ¿Eso es así? Anderson, aquí voy a ser bastante directo. La asambleísta Paola Cabezas es como una serpiente. Podrá cambiar de piel, pero es una serpiente. Yo en las serpientes no confío. Ya, entiendo, pero no quiero saber de la disputa que tendrán la asambleísta Cabezas y el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, sino específicamente, ¿bloqueaste la No creación se del ha Grupo bloqueado, Parlamentario de jamás se ha Mujeres? bloqueado. Incluso he sido yo el que ha presionado a Paola Cabezas para que logre conformar el grupo de mujeres. Desde el primer día, Paola Cabezas sabe que yo he tenido la mayor disposición y mayor apertura para que se Ujú. pueda iniciar el grupo parlamentario de mujeres. Entonces miente. Absolutamente miente. Bien. Los 5 días de trabajo a la semana, ¿eso se cumplió o se incumplió, Nils? Te voy a decir que no se cumplió porque no han sido 5 días, estamos trabajando 7 días. Personalmente no paro de trabajar en la Asamblea Nacional. Siempre estoy pendiente de todo lo que sucede. Yendo al tweet sobre trabajar lunes a viernes, se ha cumplido. En ese momento yo indiqué que se iba a sesionar martes a jueves perdón, lunes a miércoles y se ha sesionado martes a jueves. Pero la cantidad de sesiones, la cantidad de sesiones que ha tenido las comisiones, la mayoría de las comisiones, todavía hay algunas que tienen que sesionar más y estoy atrás de eso, pero el Pleno no ha parado de sesionar al mínimo 2 veces a la semana y el Consejo de Administración Legislativa mínimo una vez a la semana también. Hemos tenido Pleno los fines de semana, Anderson, Ujú. para aprobar diferentes proyectos de ley y como lo dije ayer en mi intervención, si el primer año nos fuimos un motor, encendimos los motores de la Asamblea Nacional, este segundo año nos vamos a convertir en acelerador. ¿Te preocupan las cifras de aceptación de la Asamblea Nacional que son bajas, no paupérrimas como la anterior, pero sin duda bajas? Nunca voy a estar contento con la cifra de la aceptación de la Asamblea Nacional. Cuando entré a la Asamblea Nacional, la aceptación estaba por menos del 10%, hoy está por encima del 35%, si no me equivoco, dependiendo de la encuesta que leas. Pero más allá de esas cifras que para mí son bastante frías, lo importante es que la Asamblea Nacional esté respondiendo a la gente más que la cifra de aceptación de la propia institución. Los políticos suelen tener una agenda que va por lejos de los intereses de la gente y quiero hablar más adelante también de la agenda que tienes, la que has tenido este año y la que tienes para la segunda mitad del mandato, el mandato del presidente de la Asamblea es de 2 años. Eh, pero déjame ir a los dolores de la gente. Este es un país que atravesó una crisis de apagones muy jodida, que además tuvo un robo de por medio de 160 millones de dólares, que fue el caso Progen, y en el que, por ejemplo, la Asamblea impidió que fuera a juicio político la ministra del ramo, hablo de la ministra Inés Manzano, hoy ex ministra.
Y es un país que tiene una crisis de salud muy jodida, en el que la gente va al hospital y se muere no por enferma, sino por pobre, por no poder ir al sector privado de salud. Y la Asamblea impidió que se hiciera un juicio político, por ejemplo, a Jimmy Martin. ¿Está el respaldo partidista por encima de los intereses de la gente? Nunca, Anderson. Y esa necesidad y esos dolores que tiene la gente los comparto. No hay manera de sentir el mismo dolor que sienten los ecuatorianos en cuanto al sistema de salud en nuestro país y también con los apagones. En el caso del juicio político de Jimmy Martin, el asambleísta llevaba, perdón, el ministro llevaba relativamente poco tiempo para poder cumplir con sus funciones. Y si la Asamblea Nacional va a estar actuando como actuaba en el pasado, como un órgano que simplemente le está poniendo el pie al Ejecutivo para que ellos no puedan cumplir con su trabajo y de esa manera la oposición ganar espacios, entonces no van a contar conmigo para eso. Yo necesito que los ministros cumplan con su trabajo y como les he dicho al presidente de la República, la Asamblea Nacional está para darle las herramientas para que los ministros, sus ministros, puedan cumplir con el trabajo y responder a los ecuatorianos. Pero no cumplió. O sea, si tú ves, Jimmy Martin pasó y el sistema de salud sigue allí en pelotas. Vamos por el Bueno, sexto ministro de salud. él ya no es ministro de salud. Hubo cambios en el gabinete y si es que fue decisión del presidente Noboa cambiarlo, pues en buena hora. Necesita personas eh, listas para poder resolver este gran problema que tiene la salud. No, me voy a parar Acuérdate allí porque también, Anderson, me que parece la salud importante. Tú está me dices, declarada en emergencia, ¿no? no se le hace juicio político porque hay que dejarlo trabajar para que dé resultados. Lo dejan trabajar y no da resultados. Pero entonces los ecuatorianos no tienen ni resultados ni juicio político. Anderson, hay que reconocer que el sistema de salud está lleno de corrupción. Y eso no es un tema. Y yo sé, Anderson, que tú y los que nos están escuchando ya están desesperados y hartos de escuchar que es un tema que va a tomar muchísimos años. Pero hay que saber administrar y manejar las expectativas. La Ujú. realidad es que el sistema de salud pública del Ecuador no se resuelve de la noche a la mañana. Y en este momento la Asamblea Nacional le ha entregado las herramientas al Ejecutivo para que ellos puedan actuar. La Asamblea Nacional, escúchame bien, Anderson, está presente debatiendo los temas que son importantes para los ecuatorianos y listos para darle las herramientas al que el Ejecutivo y los otros poderes del Estado nos piden para que ellos puedan cumplir con lo que les corresponde. Pero llega hasta cierto momento del trabajo que puede hacer la Asamblea Nacional, luego es responsabilidad del Ejecutivo y los otros poderes del Estado actuar. Oye, cuando entraste a la Asamblea Nacional, estalló el escándalo de los primos, ñaños, amigos, parientes y todo el mundo trabajando allí. Y tomaste una decisión que yo aplaudí y una decisión que yo critiqué y critico. La decisión que aplaudí fue que cesaste a los primos, ñaños, parientes que estaban trabajando en la Asamblea Nacional y la decisión que critiqué y critico es nunca hiciste pública la lista. Quería aprovechar ahora que estás aquí para preguntarte por qué. ¿Por qué protegiste con el anonimato a asambleístas que abusaron de la confianza del pueblo para meter a sus primos, ñaños, parientes a trabajar en la Asamblea? Sí, quiero explicarte por qué. Efectivamente, cuando entré reformé el reglamento para eliminar el nepotismo dentro de la Asamblea Nacional. Ujú. Aquí para los que nos están escuchando y entiendan qué era lo que estaba sucediendo, había el nepotismo cruzado, es decir, yo asambleísta o yo funcionario contrataba al primo de un colega, de otro asambleísta, de otro funcionario en mi despacho y nos cruzábamos el nepotismo. El reglamento en ese entonces, el reglamento de los expresidentes de la Asamblea Nacional permitían el nepotismo cruzado. Uy, espera un segundo que madre mía, he perdido la conexión del presidente de la Asamblea Nacional en este momento. Son las 9:25 de territorio ecuatoriano. Voy a poner aquí en pausa a Nils, que ha tenido algún problema con su conexión. Estamos hablando con el presidente de la Asamblea Nacional, una entrevista de profundidad en su primer año de gestión. Es la primera vez que Nils está en ese programa en calidad de presidente de la Asamblea Nacional y de hecho no suele conceder muchas entrevistas, por eso le pedí tiempo suficiente para que pudiéramos conversar y creo que lo estamos logrando y bueno, lo tenemos de vuelta, una pequeña falla en su conexión. Nils, te tengo de vuelta. Hola, perdón, se me cortó. Lo que te comentaba, no sé si me escuchaste, pero lo que te comentaba es que el reglamento de las administraciones anteriores de la Asamblea Nacional permitía el nepotismo cruzado, es decir,
que entre asambleístas se crucen, se crucen las partidas para contratar a sus Ujú. primos, tíos, etcétera, ¿no? Y al reformar el reglamento se eliminó todo tipo de nepotismo, es decir, cualquier asambleísta que quiera contratar a su primo o hermano no lo podrá hacer dentro de la institución, no solo dentro de su despacho, sino dentro de la institución. Correcto. La lista la publiqué indicando cuántos asambleístas de qué partido político existía el nepotismo cruzado. ¿Por qué no publiqué? Porque el reglamento de los presidentes anteriores en ese entonces sí permitía el nepotismo. Entonces, técnicamente, los asambleístas no estaban incumpliendo el reglamento. Personalmente, Nils Olsen creo que no era un tema ético. Pero si el reglamento lo permitía, tampoco se trataba de exponer a asambleístas que, a pesar de que estaban actuando incorrectamente, según mi criterio, no estaban incumpliendo con el reglamento y la ley impuestos por los presidentes de la asamblea anteriores. Ya, pero es Y que Anderson, no que estaban para mí, incumpliendo el reglamento porque ellos hacen la ley y al mismo tiempo hacen la trampa. Pues ellos hicieron el reglamento para poder meter a los primos y ñaños y ¿quién parientes, lo pero hizo? Pero lo hicieron los sabemos todos que presidentes de la eso, asamblea anteriores. Entonces, para mí lo más fácil, Anderson, y para mí lo más popular, si yo hubiese querido que aplaudan o cualquier tontería, yo simplemente hubiese publicado el nombre de los asambleístas. Pero que sea popular no sí, significa que sea correcto. yo discrepo. Yo creo que cuando se abusa del dinero público y de la confianza pública, tienen que ser expuestos, aunque no sea algo ilegal, si no se los va a llevar a prisión. Lo que se va a hacer es señalarlos con el dedo por abusar de los dineros públicos. Pero lo estaban haciendo protegidos dentro del reglamento y el marco de la ley, lo cual yo me opongo completamente y yo estoy contigo. Para mí eso Mm. es un abuso, pero ese abuso estaba protegido por la ley. Entonces, otra vez, para mí lo popular no siempre es lo correcto y en ese caso decidí cambiar el reglamento para eliminar el nepotismo, que al final del día es lo que importa, que más asambleístas no lo vuelvan a hacer en el presente ni tampoco en el futuro. ¿Qué es lo más importante que ha logrado la Asamblea en un año? ¿Qué es lo más importante? Es difícil decirte qué es lo más importante, eh, pero creo que al final del día la gobernanza, darle gobernabilidad, darle estabilidad política al país, vendría a ser lo más importante porque eso significa mayor seguridad jurídica para el sector privado, para que Ujú, pueda seguir generando empleo, significa mayores inversiones, significa haber escuchado historias como las que escuchamos ayer en el informe de gestión del mayor Giancarlo, que comentó cómo, perdón, el mayor Reinaldo, que comentó cómo la ley de seguridad que ha aprobado la Asamblea Nacional ha cambiado y las ha respaldado. Escuchar al sobreviviente Cristian de cáncer, cómo la ley de cáncer permite que las aseguradoras lo dejen de discriminar. O el testimonio de Dana, que comentó cómo la ley de educación dual le permite estudiar ujú. mientras que está trabajando y de esa manera elevar las posibilidades de contratación una vez que se gradúa. También lo más importante es la productividad que ha tenido la Asamblea Nacional, aprobando más de 25 proyectos de ley, entre esos 9 económicos urgentes y el resto ordinarios. Pero como lo dije ayer, Anderson, siempre va a haber espacio para mejorar, siempre va a haber espacio para la crítica en la Asamblea Nacional Ujú. y aquí ¿Cuál, estoy siempre para poder escuchar. cuál es la más notable promesa incumplida de tu gestión? Definitivamente que la asamblea deje de ser un show. Lastimosamente eso está fuera de mi control y pensé que teniendo una conversación con madurez política con los diferentes jefes de bancada y fuerzas políticas podríamos haber logrado dejar el show a un lado. Pero lastimosamente sale de mi control cómo actúan los asambleístas de las diferentes fuerzas políticas. Es imposible que se sienten a conversar, presidente. O sea, me refiero a juntarse en una reunión y decir en qué no estamos de acuerdo y en qué nos podemos poner de acuerdo es simplemente imposible. No, al contrario, esas conversaciones y esas reuniones las hemos tenido permanentemente. Con la Revolución Ciudadana creo que ha tenido tres, cuatro o hasta cinco jefes de bancada en el último año y con cada uno de ellos me he sentado a conversar y tratar de llegar a mínimos acuerdos. Algunos de ellos cumplieron con su palabra y otros no cumplieron con su palabra. Entonces, lo imposible es
eh, em, quizás lograr mínimos acuerdos en términos generales con las diferentes bancadas para poder Ujú. elevar, o no más que elevar, es tener aceptación ciudadana para poder cumplir con las necesidades que ellos nos piden. Pero de sentarnos, eso sucede todo el tiempo. Es parte de mi rol, Anderson. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es difícil acordar una agenda común? O sea, A ¿dónde ver, está el escollo? Quiero decir, para ver si lo entendemos, a ver si ayudamos, hombre. mira, vamos a ver, vamos a poner la opinión pública para ver si me ayudan, me dan una mano a lograrlo. Al inicio de mi gestión, en el mes de junio o julio, si no me equivoco, se construyó una agenda legislativa con más de 50 proyectos Ujú. de ley que la Asamblea iba a priorizar en diferentes ejes, en seguridad, en infraestructura, inversiones, entre otros, por ejemplo. Esa agenda legislativa, la ley manda que tiene que ser creada por las bancadas dentro de la Asamblea Nacional. Oficialmente, o técnicamente, legalmente, dentro de la Asamblea existen dos bancadas, ADN y la Revolución Ciudadana. Sí. El resto de fuerzas políticas no llega a conformar una bancada. Lo que yo hice fue invitar a todas las fuerzas políticas para que la agenda legislativa sea construida por todos y no solo por las dos bancadas. Ahí uno entendería que si hay un acuerdo de construir la agenda legislativa, creería que se va a llevar un debate a la altura y que se va a presentar las observaciones que corresponden para que esos proyectos de ley sean aprobados, con cada una fuerza política cediendo lo que le corresponde, ¿no? Para así la Ujú. democracia. Pero lastimosamente encuentras una bancada eh, que se opone por oponer, se ha opuesto a todo proyecto de ley, aún así, a pesar de que han sido priorizados dentro de la agenda legislativa. Te escuché decir ayer varias cosas, entre esas, y lo ponía antes de la entrevista, una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Penal, porque decías, los jueces corruptos tienen que ir presos. ¿Cómo? Suena A mí duro, me encanta Anderson, la pero idea. No, no, a mí suena me duro, pero fascina. Pero ¿cómo se hace es la eso? realidad. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el Ujú. Código Orgánico Integral Penal y tenemos también el Código Orgánico de la Función Judicial. Uno no puede servir sin el otro. Si el Ejecutivo, en este caso la policía, detiene a los criminales, esos criminales no pueden entrar como puertas giratorias, es decir, entran y salen de las cárceles. Eso es una realidad que todos los ecuatorianos conocemos y la Asamblea Nacional, como te lo dije, Anderson, siempre va a estar predispuesto y abierto para escuchar a los diferentes poderes del Estado para que Ya, lleguen con propuestas y de esa manera darle las herramientas a ellos para que se pueda actuar. pero quiero decir, vamos a aterrizar esto para la gente que tiene poca capacidad intelectual como yo. Un juez deja salir a asesinos, que pasa todos los días en este país, donde los jueces colaboran más con la delincuencia que con la ley. ¿Qué hacemos con ese juez? O sea, ¿qué es lo que van a reformar? ¿De qué queremos acusar? ¿Cómo vamos a hacer que ese juez pague? En términos generales, te lo voy a comentar cuál es la visión, porque todavía no es el momento de decirte Entiendo. qué artículo específicamente se Mm. va a reformar. Pero ese juez debería ser tratado como un criminal. Si el juez o fiscal está del lado de los criminales, ese juez ya no es juez ni tampoco es fiscal, es un delincuente. Y esa persona tiene que estar tras las rejas. Yo en principio estoy de acuerdo, luego hay que ver cómo aterrizarlo. Bueno, ¿Crees que vas a pues se tener va. votos para eso? Espero que sí, espero que esto sea un acuerdo en común de las diferentes Ujú. fuerzas políticas y poder responderle a la gente con lo que nos están pidiendo. Si las personas nos están pidiendo reformen, fortalezcan, robuscan, vuelvan más fuerte el sistema judicial, entonces tenemos que escucharlo. Y al final del día será los ciudadanos que vean la votación de los asambleístas en el Pleno. Y con eso lo he vuelto incluso más transparente aún, porque antes las votaciones, los resultados, lo encontrabas principalmente con el número sin nombre y apellido y ahora lo he puesto por lista para que los ecuatorianos sepan quién está votando a favor y quién Lo está vi, votando en contra de los diferentes proyectos de ley. lo vi. ¿Por qué les permites leer en el pleno? Bueno, la ley y el reglamento, la ley no dice que no pueden leer dentro del pleno. Puede ser que yo no esté de acuerdo, pero no puedo yo
Bueno, la verdad es que podría convencer y podría ser parte de la Yo agenda siempre he dicho que legislativa. yo votaré por el asambleísta que proponga que esté prohibido leer en el pleno. Yo quiero escuchar a los asambleístas, no a sus asesores y a ChatGPT. Anderson, ¿sabes qué? Me gusta la idea y la voy a tomar en cuenta y la voy a proponer para Señores, poder incluirle vamos a en poner una ley. Así que te ahora agradezco por esa una encuesta en recomendación. este momento de votaría por mi ley, votaría por la ley Boscan. Vamos a bautizarla como la ley Boscan. ¿Podemos Ley bautizarla como la ley Boscan. Boscan? Aquí está Sí, anotado. Ley Boscan. no. De Ya. acuerdo. Ya, está la encuesta, pueden ir a votar. Gracias a todos. Recuerdo, pueden hacerse suscriptores de este canal en TikTok, en Facebook y en YouTube, por supuesto. Estamos en entrevista con el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen. Eh, ¿Qué más? Reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, reforma al Código Orgánico Integral Penal, también está en planes para este nuevo año. Sería la enésima reforma del Código Orgánico Integral Penal, que además es nuevecito, ¿no? Este no tiene una década todavía, en 2014, si la memoria no me engaña. ¿En serio por allí está la solución a el descalabro de seguridad de la nación? No es una sola solución y eso es importante que el público lo escuche y lo pueda comprender. No es que Ujú, este proyecto de ley simplemente es la varita mágica para que todo se resuelva. Esto es una herramienta para que los otros poderes del Estado puedan actuar y darle los resultados a los ecuatorianos. La Asamblea Nacional siempre estará del lado de la gente honesta, de los ciudadanos y de cualquier persona, indiferentemente a su ideología o el color de su partido político, que quiera proponer herramientas para poder resolver este problema. ujú. ¿Te preocupa que al final del día las reformas terminen sirviendo para lo que han servido las anteriores? Porque ninguna de las reformas anteriores nos ha servido para algo. Al final del día la capacidad está en el Ejecutivo. ¿Estamos perdiendo o estamos ganando la lucha contra el narco, Nils? Según los números, estamos ganando, Anderson. Hay una reducción del 13% de homicidios si comparamos el trimestre de este año versus el trimestre anterior. Y, y por más que las cifras sean frías y muchas veces no conecten con los ciudadanos, sí es importante poder contarlas en este espacio. Por ejemplo, la Ley de Fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que aprobó esta Asamblea Nacional ha permitido que 640 campamentos de minería ilegal sean destruidos. Eso es grande y es Ujú, importante, Anderson. Y puede ser que la gente de la ciudad no lo sienta, pero las 11 provincias donde se ha atacado los campamentos ilegales lo sienten. No es una victoria que te estoy diciendo, eso es recién el inicio de una larga batalla, una larga lucha que tiene el Ecuador contra el narcotráfico. La ley orgánica de inteligencia, por ejemplo, que ha logrado modernizar y fortalecer la capacidad del Estado de anticiparse a las ujú. amenazas, ha permitido la captura de alias Fito y otros 20 personajes considerados de alto valor como el maldito árabe, el alias Yandel, el alias Bártolo. ¿Cuál más? La ley del sistema penitenciario, por ejemplo, que fue Ujú. aprobada en marzo del 2026. Acuérdate, Anderson, que desde el 2019 hasta la fecha han muerto más de 400 personas dentro de las cárceles, siendo el 2021 el año más violento. Y hemos logrado reducir el número de muertes violentas dentro de las cárceles. Ok. No te voy a decir que es gracias a esta ley. Esta ley le dio las herramientas al Ejecutivo para que el Ejecutivo pueda actuar. Oye, cuando dijiste lo de se han bombardeado 640 campamentos, es ineludible que venga a mi mente el campamento de lo que yo llamo el caso Narcochanchitos, que es la famosa investigación del New York Times, reportando que las Fuerzas Armadas del Ecuador, en conjunto con las fuerzas de los Estados Unidos, bombardearon una granja civil donde no había narcotraficantes ni cosa que le parezca, sino granjeros. Esa investigación detonó un proceso de fiscalización en Estados Unidos, en el Parlamento estadounidense. ¿Va el Parlamento ecuatoriano a, de alguna manera, fiscalizar a Lofredo, ya que lo salvaron de las Malvinas, a fiscalizarlo por esto? Al ministro de Defensa se le hizo un pedido de información que él respondió a la Asamblea Nacional, dando los diferentes argumentos y pruebas que eso no era una pequeña finca de pobres campesinos, eso era un campamento del narcotráfico. O sea, el New York Times miente.
tendrá su versión el New York Times y no voy a hacer un juicio de valor si está mintiendo o no. Yo tengo la versión oficial del Ministerio de Defensa. Y aquí, Anderson, es importante reconocer el tiempo que está pasando el Ecuador. Aquí estamos en una lucha, en una batalla contra el narcotráfico. El narcotráfico tiene mucho poder, tiene mucho dinero y es importante darle todas las herramientas como Asamblea Nacional al Ejecutivo y a los otros poderes del Estado para que ellos puedan actuar. Vale. eh, si llegas a 14 de mayo del 2027 como presidente de la Asamblea, tendrás que tomar la decisión de ir a un nuevo periodo o dar un paso atrás, volver a tu curul normalita o incluso salir de la Asamblea. Y en el camino hay unas elecciones seccionales. Entonces, déjame preguntarte algunas cosas que no están directamente relacionadas con la Asamblea, pero sí contigo. ¿Te interesa la seccional de alguna manera? Me interesa estar en la Asamblea Nacional y terminar el periodo por el cual me han escogido. El periodo es de 4 años, o sea, te vas a quedar en la Asamblea hasta finales del 29. Si el Ecuador me escogió a mí como asambleísta por 4 años, entonces voy a honrar ese espacio y voy a cumplir con la tarea que me han encomendado. ¿Tienes ganas de seguir dirigiendo la Asamblea? Es decir, ¿te presentarías a un intento de reelección interno en el cambio de periodo de mitad del legislativo? Creo que es muy pronto, Anderson, decir qué es lo que va a pasar de aquí hasta el 14 de mayo del 2027. Lo que sí te puedo decir y es que estoy absolutamente comprometido con mi trabajo y seguiré dejándolo absolutamente todo para poder salir el 14 de mayo del 2027 mirando a los ojos a todos los ecuatorianos y decir he cumplido con mi deber. ¿Qué es lo mejor que has hecho en la Asamblea? Tener una asamblea productiva que ha logrado aprobar bastantes proyectos de ley, que si lo comparas a las gestiones anteriores hay un contraste importante. Tener una Ujú. asamblea con mayor disciplina y mayor orden. Este primer año le dedicamos mucho tiempo a enderezar la casa. Y para terminar, lo mismo que te contesté anteriormente, creo que uno de los mejores logros, más que como Asamblea Nacional, como país, Ujú. es haber logrado gobernabilidad. ¿Qué es lo peor que te has encontrado en la política? Algunos insultos, actos de corrupción, asambleístas faltándole el respeto a los policías y a los militares, personas que no entienden que un tema es la relación política y el otro es un trato humano digno. Puede haber de los dos, puede haber relaciones políticas y puedes tener una relación humana digna basada en el respeto y no cumplir con la palabra. Creo que el político o las personas en general, los profesionales, uno de los recursos más importantes y valiosos que tiene es el valor de su palabra. ¿Te incomodan las puteadas? O sea, las ciudadanas, las de la gente. En lo absoluto. He estado del lado del ciudadano, digamos, llevo en la función pública pocos años y he sido un ciudadano que ha puteado, un ciudadano que ha reclamado y un ciudadano que ha presentado las quejas. Y como lo dije ayer, Anderson, y lo digo genuinamente, por favor, sigan exigiéndonos más. No solo a Nils Olsen, a todos los asambleístas. Sigan exigiendo más de la Asamblea Nacional, sigan reclamando por lo que se merecen a los periodistas, sigan criticándonos, sigan presentando sus evaluaciones, que todos estos son recursos importantes para aprender y Sí. mejorar. El periodismo dice cada vez más que el país vive una deriva autoritaria y contraria a la libertad de expresión. Siempre te has identificado a ti mismo como defensor de la libertad de expresión. ¿Te preocupa cómo está actuando el gobierno con los medios? Me preocupan eh, No te lo saques. ¿Cómo está actuando el No, no, gobierno no con me la los estoy sacando. medios? Estoy pensando en la respuesta, Anderson, para darte la respuesta que genuinamente siento. Creo que aquí hay un... eh, aquí no hay buenos ni tampoco malos, digamos. Tenemos algunos medios también que han abusado de su... eh, del profesionalismo y que ha metido, bueno,
que ha metido agenda política y se ha declarado frente opositora, ¿no? Y no cumpliendo con el trabajo con profesionalismo. Y siento que de lado y lado hay espacio para mejorar la relación con los medios y permitir a los medios que cumplan con su rol. ¿Estamos mejor o peor en materia de libertad de expresión? Estamos mejor, definitivamente. Y eso lo digo sin dudar, Anderson. No nos El olvidemos cómo índice era de el libertad de pasado. expresión, el índice de libertad de Bueno, expresión de Reporteros Sin Fronteras, caemos 35 puestos no, en un quiero año. hablarte personalmente, Anderson. Y Ok, tú sabes que, por ejemplo, yo a cada entrevista que voy, en ningún momento te digo, Anderson, no me puedes preguntar algo. no, no, qué va, qué va. ¿Verdad? Entonces, te digo, personalmente, jamás le faltaría el respeto a un periodista diciéndole, no No, me puedes preguntar esto o esto está restringido, esto no te voy a contar, esto no voy a hablar. Estoy aquí para dar la cara y responderte las preguntas incómodas, responderte las críticas, sí. responderte todo lo que me digas. Y no soy dueño de la verdad, Anderson. Hay veces que no podré responderte a ti o al periodismo, pero lo importante es siempre dar la cara. ¿Sientes que la crítica a tu gestión y a la política en general en este país es injusta? O sea, el famoso artículo de Jaime Bailey, la goma de mascar, no importa cuánto te esfuerces, al final la gente te usa, te mastica, te saca el sabor y luego te escupe. Es una realidad política, es una realidad política aquí en la China. Digamos, la política, muchas personas lo dicen que es una de las profesiones más ingratas. em, y digamos, pero al mismo tiempo creo que las críticas siempre van a ser Claro. justas. Las críticas al final del día es la percepción de un ciudadano. Si un ciudadano te dice esto no está funcionando, te lo está diciendo desde su propia realidad. Y es nuestra responsabilidad como políticos acoger esa crítica o esa puteada, como tú lo dices, para poder hacer el cambio que ellos están esperando. Y es su realidad, no son ataques personales. Principalmente, no estoy hablando de las puteadas personales, estoy hablando de las críticas de la ciudadanía, siempre van a ser justas porque lo están presentando desde su propia realidad. Bien, presidente, gracias por haber aceptado esta invitación. Tengo que ir cerrando por respeto al acuerdo de tiempo que teníamos para esta entrevista y te agradezco un montón la deferencia de haber estado aquí y haber respondido las preguntas que creía tenía que hacer. Anderson, muchísimas gracias por este espacio y espero que no nos tome tanto tiempo en volvernos a ver. Para mayo 2027 te tengo ya agendado. Te A ver anoto. si está la ley de que no lean en la asamblea. Verás que yo he prometido públicamente un voto para quien haga posible que eso suceda. Bueno, para que veas que todos los compromisos los cumplo, así que lo verás pronto.